Pero antes de entrar en materia, yo sí tengo una pregunta. ¿Alguien se considera número uno aquí en la congregación? Así de verdad. El número uno. Y le está codiando Marta Mauricio, no sé por qué. No sé por qué. No veo más codazos, ¿por qué es eso? Yo quiero que veamos aquí rápidamente y ojalá que estemos allí. Y dice así: en la fecundación humana compiten cientos de millones de espermatozoides para llegar a un solo óvulo. Sin embargo, solo un espermatozoide logrará fecundarlo. Piense si podría tener la oportunidad de ver el momento que hubo esa carrera de millones para llegar al óvulo, y quien llegó fueron ustedes. Es que desde entonces podemos decir: wow, qué impresionante. Jamás puedo mirarme al espejo y decir: ¿y por qué yo? Y no pensamos en que somos el único, el primero, el campeón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debemos también recordar que allí no queda el escenario de Dios, porque todo lo que ha ocurrido para nosotros estar acá es un acto impresionante de Dios, trayéndonos. Si tan solamente pensamos en eso, entonces, por eso Cristo vino también, porque Dios nos hizo. Él estuvo consciente de todo lo que estuvo pasando. Nuestro Padre Dios sigue en el escenario y sabe lo que dice su palabra, es grandiosa. Y vamos más allá, y quiero que leamos unos pasajes a continuación, donde dice en Salmo 139: me diste antes de que conociera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y allí solamente me habla de ese otro escenario. Dios no solamente viéndome que yo era el campeón, el que venció a millones y llegué para estar acá, pero además dice que Él me vio y me conoció antes de que yo naciera. Vamos al siguiente pasaje, y el pasaje queda en Jeremías, donde dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de nada. Y yo diría en esta mañana: antes de haber nacido, ya me hizo el Señor y me vio siendo su hijo y siendo su hija. Y Dios es inmensamente bondadoso y poderoso con eso. Él me hizo nacer en la familia de Dios, y por medio de Jesucristo Él ha justificado todas mis faltas para yo ser igual, escogido por Él. Entonces creo que Él me ha declarado de que yo soy un adorador. ¿Por qué el hecho de la adoración? Y vamos a ampliar un poco más, pero el tema de esta mañana va a ser adoración. Y cada uno de nosotros, los de acá del frente que hacen música, no son los escogidos para la adoración. Sería un error terrible pensar eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos escogidos para ser adoradores. Y me anticipo en decir esto: que toda actividad que hagamos acá en este mundo como hijos de Dios para agradarle a Él, ninguna la repetiremos en la eternidad, excepto la adoración. No, allá no vamos a evangelizar,
no vamos a enseñar a los niños, no vamos a hacer evangelismo, no vamos a ir de viaje para enseñar, no vamos a tomar cursos, no vamos a venir a cultos de oración, no vamos a hacer nada, no vamos a memorizar Biblia, no vamos a recitar nada, pero sí vamos a adorar por la eternidad. ¿Sabe? Eso es único, especial. Así que vamos a ampliar el tema de la adoración. Y yo quiero nuevamente que ore conmigo y dígale al Señor: bendice tu palabra en mis oídos, en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos. Yo quiero que tu palabra me llene. Oremos. Padre amado, gracias. Si tan solamente nos diste el privilegio de adorarte, nada más puede reemplazar a esto. Y por eso mismo te adoramos en esta mañana. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que juntos digamos: yo soy digno de adorar. Vamos. Yo soy digno de adorar. Él me hizo digno de adorar. Y sí, mi Dios, nuestro Padre, nos ha hecho dignos de adoración a Él. ¿Sabe que es un privilegio único? No, nadie que no tenga a Cristo puede tomar ese privilegio. Y cuando pensamos en que yo soy su hijo, de pronto no estoy convencido de que yo he sido puesto acá para adorar. Así que vamos a Juan, el capítulo 4, y voy a leer nuevamente los versículos desde el 22 al 24, y dice así: ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, dice el Señor, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todo lo que lo adoran, los que lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. La lectura es de la Nueva Traducción Viviente, pero voy a conectarme con la Reina Valera, y dice así desde el versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La palabra de Dios es tan clara, y Dios nos ha demostrado tanto acerca de esta verdad que se nos ha concedido a nosotros. Así que yo quiero desarrollar en el resto del tiempo que tengo 3 puntos. El primero va a ser darles un poquito de contexto de la adoración en el Antiguo Testamento y con relación al Nuevo Testamento. Número 1 y número 2, vamos a ver el contexto entre quiénes eran los samaritanos, quiénes eran los judíos, y tal vez allí traer el tema: ¿y quiénes somos nosotros? Y al fin vamos a ver qué es adorar en espíritu y en verdad. Vamos entonces al contexto del ritual.
de la adoración en el Antiguo Testamento. ¿Saben que no todos hemos leído en el Antiguo Testamento qué nomás se hacía para la adoración? Pero ¿sabe la intención que había detrás de todo lo que Dios permitió al pueblo de Israel? Porque fue a partir de sacarles de Egipto, llevarles al desierto, y allí Dios les permite construir lo que originalmente se llama el tabernáculo, hecho de una tienda, hecho de carpas, dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo solamente entraban los que estaban asignados para hacer toda la tarea del templo, pero al lugar santísimo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Luego ya viene el templo, construido el templo a la manera del tabernáculo, con todo lo necesario, y allí se elaboraban todas las cosas necesarias para cumplir con lo que podemos decir ahora la adoración al Señor. Tenían que servirse de muchos elementos, como eran animales, aves, granos, harina, agua y más elementos, para que esto les ayudara en el proceso de adoración en el templo. De modo que el templo pasa a ser sumamente importante. Sin embargo, con la presencia de Cristo, cuando Él viene, todo este sistema de sacrificios y de maneras como adorar a Dios dejan de ser. Dejan de ser. Si bien es cierto aún el pueblo de Israel, que todavía busca y en un día determinado van a construir el templo, ahora solamente van a los muros para lamentar, nada más, porque el templo de los judíos todavía sigue destruido. Pero note lo que el Señor Jesucristo empieza aquí expresando y compartiendo. Yo quisiera que revisemos unos pasajes bíblicos que quiero que meditemos un poquito en ellos. Así que vamos a ir primeramente a Marcos. Y allí vamos a ver cómo el Señor pone fin al ritual de la adoración y de los sacrificios que venían haciendo los judíos. Marcos 11 y versículo 17. El contexto de esta historia es la purificación del templo. ¿Recuerdan cuando el Señor dice que tejió un látigo y vino allí en los atrios del templo, donde estaban los comerciantes, los vendedores, los cambistas, los animales, las aves y todo lo demás? Se enojó el Señor, vino y volcó las mesas usando el látigo. Y de pronto es cuestionado, y viene esta declaración del Señor cuando le reclamaron: ¿y por qué haces esto? Versículo 17: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Noten la expresión, casa de oración para todas las naciones. ¿Podía en ese templo entrar todas las naciones? ¿Podían ir a Jerusalén cada vez todas las naciones? No. Ahora la pregunta es, ¿por qué no dijo el Señor: aquí van a aprender cómo adorar, pero dice, mi casa será llamada casa de oración? Es para una relación personal, es para conversar. Para entender mejor, siempre debemos hablar que orar al Señor realmente es hablar con Él. Hemos perdido de pronto el efecto de mi conversación con Él, porque me centro en que la oración debe ser tan elaborada y tan particular. Así que, mis hermanos, Jesucristo aquí está diciendo, ese templo va mucho más allá de lo que es el templo físico.
para el encuentro de Dios con las naciones y es para adorarle. Pero ¿quién va a ser el templo después de esto? Y vamos para allá. Vamos al siguiente pasaje. Y el siguiente pasaje, aquí estamos en Mateo 12, y es en otro momento cuando ocurre esto. El Señor había estado caminando con los discípulos y cruzan por un sembrío de cebada, trigo, algo parecido. Era sábado y tenían hambre los discípulos del Señor. Empezaron a tomar espigas y empezaron a comer. Serio problema para los judíos. Le toman al Señor y le dicen: ¿por qué violan el sábado? Tomándose el trigo de la sementera y luego masticando. En sábado no se puede hacer eso. Y el Señor responde de esta manera: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué podían haber pensado? Si el templo, podemos decir, era la verdadera meca de los judíos, el templo. Y ahora el Señor les decía: el templo dejó de ser. Aquí está alguien mayor que ese templo. Y les empieza a declarar esa verdad. Vamos al siguiente pasaje y vamos a Juan 2. Este pasaje de Juan 2 es el mismo pasaje, pero contado por Juan, cuando el Señor tuvo que tejer el látigo y poner en orden y echar fuera del templo. Pero Juan registra aquí una declaración del Señor. Es interesante. Cuando le preguntan: ¿qué señales tienes tú para mostrarnos? Ya que vienes y has volcado las mesas y has hecho todo esto, ¿qué señales tienes? Y el Señor responde: pues destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y ya todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? El Señor estaba hablando no de ese templo que sí iba a ser destruido años después. Está hablando de su cuerpo. Está hablando de él. 3 días sepultado y va a levantarse nuevamente. La manera de cómo echar un lado esta situación fue espectacular. Es grandioso lo que empieza a enseñarnos aquí la palabra del Señor. Vamos a la historia de Jesús y la mujer samaritana, y voy a leer los versículos 20 y 21 nuevamente. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahora, aquí amerita que hablemos acerca del contexto de los samaritanos y de los judíos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Recuerda, si tiene claro en mente el mapa de Palestina, todo lo que es la nación de Israel está en la parte sur, y hacia el norte es donde queda Samaria. Y cuentan que los judíos no pasaban por el territorio de Samaria porque no se llevaban, no eran amigos, aunque eran primos hermanos. ¿Por qué decimos que eran primos hermanos? Bueno, el origen de Samaria es muy interesante. Tome en cuenta, si usted quiere verificar este dato,
Y si está apuntando, apunte. Segunda Reyes 17 del 24 al 41. Allí empieza diciendo esto, les leo. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aya, de Amat y de Sebabaim, y les estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. ¿Qué momento ocurrió esto? Después que Siria vino y se llevó a toda la nación y trajo gente de Babilonia y los coloca. Y el texto continúa diciendo, es muy interesante, dice que había leones que se levantaron y venían y se los comía a estos que vinieron desde Babilonia y que fueron establecidos allí. Ellos van al rey y le dicen, mira, hay mucha muerte, lo que pasa es que estamos en un territorio y el Dios de aquella gente está haciéndonos este mal. Entonces luego continúa la historia y dice, busquen un sacerdote que venga y para que ponga en orden, que ustedes aprendan las maneras de cómo deben vivir. ¿Saben lo que hacen los samaritanos? Empiezan a adorar a Jehová bajo las instrucciones dadas. Pero también continúan adorando a los dioses suyos. Se da un sincretismo parecido al que viven los ecuatorianos. Porque cuando supuestamente dicen que Ecuador fue evangelizado durante la conquista, lo que aprendieron es religión. Y el sincretismo que tenemos es eso exactamente. Una mezcla de lo uno y de lo otro. Ni conocen bien a Dios y sus propias raíces se han mezclado con la religión cristiana. Es eso lo que pasa con Samaria. Puede imaginarse entonces por qué los judíos detestaban ir por Samaria, porque eran adoradores de dioses paganos. Pero además, ellos retenían el hecho de que no. Ellos también adoran a Dios. Ahora la historia nos cuenta, y la investigación hecha en esta parte nos dice, que los samaritanos adoptaron el Antiguo Testamento, pero solamente el Pentateuco. Para los judíos, la Biblia de los judíos era el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Y hablar de Salmos era hablar de todos esos libros de sabiduría y todos los profetas. Mientras que los samaritanos empiezan a defender que solamente el Pentateuco es el libro que ellos deben respetar. Ahora, eran celosos y muy celosos, a tal punto que esta mujer, ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que cuando el Señor le dice, anda y trae a tu marido, o no, ella dice que va a traer a su marido, ¿no? Y el Señor le dice, 5 maridos tienes, y con el que estás ahora no es tu marido. Señor, yo creo que estoy hablando con un profeta, le dice. Y allí empieza la conversación y lo que ahora estamos viendo. Y surge esta pregunta de parte de la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, allí en Samaria, y ustedes adoran en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Saben lo que está haciendo Jesucristo? Nuevamente, recuerda que anteriormente ella mencionó diciendo, alguien mayor que el templo está aquí. Y ahora la mujer samaritana le dice, mira, ni en el monte donde ustedes adoran, ni allá en Jerusalén,
será el lugar de adorar. Hacía una declaración tan bella para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos llegó a nosotros. Porque los adoradores que Él ha levantado en toda iglesia, lo hacemos con la aprobación de nuestro Señor. No tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir al monte. He escuchado historias e historias de cristianos que viajan a Jerusalén y que se bautizan de nuevo. Porque las aguas del Jordán ojalá que les saque la mugre espiritual y no pasa nada. Vuelven de la misma manera. Pero no solamente eso, también van los cristianos al muro de los lamentos. Es como que esto debe ser santo. Dios debe estar aquí en los poros de las piedras. Y voy a tocar y voy a ponerme un poco de eso. Hay mucho malentendido de lo que los cristianos debemos creer de los muros y del río Jordán y del bautismo y de todo lo demás. Pero la religión se mueve tan bien al rojo vivo, y los cristianos evangélicos se dan el lujo de ir allá y probar un poco de religión más refinada, ¿no? Vaya, cuando le toque ir para allá, por favor, ahórrese de hacer eso. Vaya de turismo ahí al lado y vaya a ver algo mejor. ¿Para qué entrar y hacer ese tipo de cosas? Lo que sí queda aquí para resaltar es que, por un lado, los samaritanos se sentían muy celosos de no tener lo que tenían los judíos, pero a la vez ellos carecían de todo, el total del consejo de la palabra. Y si bien es cierto, adoraban a Dios, pero también adoraban a los ídolos. Pero sabe, por el otro lado, usted dirá, no así los judíos. ¿Sabe lo que ocurría con los judíos? Estaban viviendo el momento más crítico de la historia, porque la religión les había inyectado muerte en ellos. Estaban adormecidos y más bien le mataron al Mesías por no leer las Escrituras. Y por eso el Señor era muy claro en mencionar: ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Ni en este monte ni en Jerusalén. Pero es grandioso lo que sigue mencionando aquí las Escrituras. Nuevamente versículos. Voy a leer nuevamente versículos 22, 23, pero además el 24, que es importante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Noten el énfasis en el saber. No hay ningún privilegio para los samaritanos cuando el Señor dijo: adoráis lo que no sabéis. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos lo que sabemos. Un saber que está aquí. Un saber que hay que repetir lo memorizado. Un saber que hay que caminar al templo, a entregar los sacrificios para los ritos necesarios. Un saber que se quedaba aquí, porque lo que añade el Señor es muy claro, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuchen esta parte, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que dediquemos el tiempo para hablar un poquito. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Primeramente, debemos entender esto. Lo que está ocurriendo en este momento es que es guiada la samaritana a adorar a la verdadera persona. ¿A quién? ¿Quién dice que va a levantar adoradores para que le adoren? El Padre, ¿no es cierto? Todos debemos entender que nuestra conversión nos lleva a ser adoradores de nuestro Padre. Y a la samaritana le está diciendo, esta es una de las correcciones. Vas a saber a quién adorar y desechar lo demás que adoran los samaritanos. Así que tenemos eso en primer lugar. Yo les llevo a 1 Corintios 8, 6, donde dice, Padre, lo cual es la naturaleza de Dios, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas. Hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es más, Jesucristo, el trato que tenía con Dios, le llamaba Padre. Le llamaba Padre. Aparece más de 50, 60, más de 70 veces en los evangelios, donde Jesús le llama Padre a Dios. A Dios le conocemos como el Dios Todopoderoso. Y la mayoría de nosotros podemos pensar en Dios como el Dios Todopoderoso. Cuando nos acercamos a este pasaje, la intención de Jesucristo es que yo pueda adorar a Dios como al Padre, como mi Padre. Y eso es diferente. Déjenme ir a Romanos y les leo Romanos 8:14. Porque el Espíritu de Dios les ha dado no para que los esclavice, ni para que tengan miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamarle a Dios Abba Padre. Y el término Abba Padre, si bien es cierto, no es común para nosotros, pero el significado es papá o papito, Dios. Ahora, lo que dice aquí en Romanos es que el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros nos enseña a llamarlo Padre. Pregunto, ¿cómo le llamamos cuando hablamos con Él? Sí, nos encontramos adorando al Dios Trino, ¿verdad? Espíritu Santo, guíame en este día. Señor Jesús, perdóname. Padre, bendice a mi familia. La enseñanza de Jesucristo es aquí, que podamos entender este llamado a adorar al Padre. Entonces, adorar a la persona correcta es la primera corrección que vemos que Jesús hace aquí con la samaritana. En el templo o en la carpa o en el salón o en el desierto o en la plaza, no es el lugar necesariamente donde Dios está. Nosotros debemos hacer muchas correcciones con respecto a por qué vengo. Y si nos pasa que cuando venimos acá, entro a la puerta y creo que
estamos entrando a un lugar sagrado. Ahora le digo, todo lugar donde yo estoy y está mi Dios es sagrado. Pero este lugar de 4 paredes, cuando ya me voy, ya no es sagrado. Todo lugar donde estamos es un lugar para encontrarnos con Dios. De modo que el lugar no es importante, nunca más. Cuando Jesús dijo, destruiré este templo y lo levantaré, y en 3 días lo levantaré, hablaba de él, pero hablaba también de ese templo que iba a ser destruido y que nunca más iba a estar ahí. A nosotros se nos da el privilegio de adorar al Padre y de adorar ya no en un lugar determinado, sino de adorar donde nosotros nos encontremos. Somos guiados entonces a adorar no en un lugar secreto, sino en todo lugar. Y debemos allí asegurarnos de que vamos a encontrarnos con el Padre para adorarle. Nuevamente, si digo no es en el templo y no es en la iglesia y no es en la sala de reunión, porque la adoración no se limita ni a espacio ni a tiempo. Recuerda esto. El Señor le decía a la samaritana, viene el momento y ha llegado ahora donde la adoración no se dará ni en la montaña ni en el templo. Terminó todos los rituales. Ahora no hay lugar ni hay tiempo. Es en todo lugar y en todo tiempo. Así que les pregunto, ¿qué pasa con nosotros? Cuando venimos, y es muy bien intencionada la situación, voy para adorar. Así es, ¿no? Y adoramos por 45 minutos. Se apaga la adoración a los 45 minutos y yo me voy a casa. ¿Qué pasa cuando yo salgo? Recuerde que Él me declaró a mí adorador. Adorador. Entonces aquí hay una corrección que tal vez no se lo va a recordar y vamos a seguir diciendo lo que no debemos decir. Yo no voy a la iglesia para adorar. Yo voy con adoración a la iglesia. Y cuando termino en la congregación, yo voy de la iglesia o voy del lugar de reunión llevando las bendiciones de adoración. Si yo soy un adorador, está abierta la puerta y el lugar es propicio donde quiera que yo vaya y en el momento que menos piense. Por eso nos hace pensar mucho. Hay de nosotros cuando pensamos que Dios quedó en la casa o se quedó aquí dentro de la Biblia. Y Dios me acompaña aún en las horas más negras, en las horas más equivocadas de mi lado. Él está allí. Debería haber una actitud de temor de parte de nosotros, pero a la vez de reverencia y al mismo tiempo de un poder invencible. ¿Por dónde yo voy?
Yo soy un hijo del Rey. Yo soy un adorador. Entonces mi vida va a ser diferente. Totalmente diferente. Adorar en espíritu y en verdad. Han habido muchas discusiones. Han habido muchos planteamientos. Especialmente de quienes gustan de investigar y saber, ¿y qué quiere decir eso de adorar en espíritu y adorar en verdad? Recuerde que cuando dice adorar en espíritu no está con mayúscula. Pero no importa, porque en el original está de otra manera. Pero en lo nuestro, en nuestra Biblia, aparece con minúscula. Entonces nos tomamos eso como adorar en espíritu. Significa con la euforia que yo puedo tener para encenderlo y levantar manos y levantar pies y empezar a hacer todo lo que yo quiera. Y no sabemos. ¿Es eso adorar en espíritu? Y le voy a decir esto. No, Dios no acepta adoraciones sensacionalistas, sin sentido. Que el calor del ritmo y de la euforia me haga a mí saltar y danzar, y usted crea que el Espíritu le está moviendo a hacer eso. Déjeme decirle esto. Mi Dios, que me dice que cuando yo creí en Él, su Espíritu viene a morar en mí, es el que hace que mi ser le alabe y le adore a Él con todo lo que puedo hacer, lo correcto. Es esa una de las aproximaciones y de las enseñanzas más claras con las que yo me asocio. No es que ahora cuando yo empiezo a cantar, el Espíritu de Dios empieza recién a activarse en mí. Entonces hay muchas cosas que de pronto tengo que volver a la palabra y entender qué es lo que estoy creyendo, pensando y haciendo. De modo que el Espíritu de Dios que vive en mí me permite hacer eso. Ahora, cuando dice que le adoremos en espíritu, realmente me está diciendo, tu adoración debe ser completa, inteligente, respetuosa. Tu adoración debe ser consciente. Tu adoración debe ser con toda la mente y el corazón. Porque este ser ahora es el templo del Espíritu Santo y me ha entrenado para yo adorarlo correctamente. Pero algo más para que se lleve. Esa adoración no depende de lo exterior. No depende de lo exterior. Y allí tenemos que poner algo bueno que parece ser el ambiente. Buena música, buen ritmo y buena reacción de mi lado. ¿Sí? No. Lo externo no tiene nada que ver con lo que el Señor me dice que yo debo adorar en espíritu. Cierto es que cuando Pablo escribe, él dice que debemos adorarle con el Espíritu, con mayúscula, con el Espíritu Santo, consciente que Él mora en mí, cediendo a su guía. Pero aquí me está enseñando, yo soy una ofrenda para Él de adoración. Estamos en espíritu. Pero cuando me dice en espíritu y en verdad, significa que en verdad estoy aquí adorándole. Significa en alguna manera lo estoy haciendo bien con todo lo necesario. No estoy con el teléfono ni estoy pensando en las cosas de afuera. Realmente lo que nos ayuda a entender qué es lo que nos dice con adorar en espíritu y en verdad, nos habla de la coherencia que debe haber con la verdad que Dios ha puesto en mi vida.
Y sabe, eso viene y nos choca duro. ¿Por qué? Porque mi adoración es sujeta al conocimiento de las Escrituras, de la verdad. Y cuando tengo que asumir eso, mis hermanos, yo tengo que hacer muchas correcciones. Es más, aquí en la iglesia, las alabanzas que ponemos para cantar, estamos continuamente hablando y evaluando. Realmente, este compositor estaba bien conectado. Esa letra es coherente bíblicamente. De tal manera que cuando adoramos en verdad, somos coherentes con las enseñanzas de las Escrituras. O somos coherentes, no, esto está de moda. Las canciones que recién llegaron de Centroamérica o del Caribe, o las que llegaron de Miami. Y podemos ir por allí. Con quienes gustan de investigar esto, podemos hablar más sobre este tema y conocer un poco más. Pero déjenme ir un poquito más adelante para ir terminando. Recuerden que el día domingo, primer domingo del mes, nuestro culto es bastante largo. Así que a mí me dieron el espacio aquí como a las 11:15. Y eso quiere decir que yo necesito 45 minutos. Y ya llego a las 12 y ustedes están cuando termina. ¿Cuándo termina? Pero déjenme cerrar trayendo lo siguiente, mis hermanos. Adorar en verdad. Hacerlo con el consejo de la palabra. Adorar en verdad es porque, saben mis hermanos, porque Él me dignificó, porque Él dignificó a cada uno de ustedes, haciéndonos adoradores para Él solamente. La adoración trasciende lo que nosotros tenemos como práctica. A cualquier iglesia que usted vaya, usted llega tarde y dice, me perdí del tiempo de la adoración. ¿Sabe? La adoración no es música. La adoración no es ritmo. La adoración no son actividades ministeriales. Pero déjenme aclarar esto. Si los israelitas tenían tantas rutinas, tantos ritos, nuestra iglesia tiene algo bueno de ritos. La adoración no es solamente el momento de la alabanza. Venimos con adoración. Me están diciendo que ya basta. Venimos como adoradores, ¿no? Y puede ser que siga entrando esta llamada, así que mejor hacemos esto. Estamos sanados de una y por todas. Que quede claro, la adoración no es el tiempo de las canciones. La adoración empieza desde que me despierto, ¿verdad? Hoy tengo que ir para reunirme con mi congregación. Ahora vamos a corregir. No me voy para adorar, yo voy llevando la adoración. Empiezo. Tengo un rico desayuno, una buena conversación en la mesa, nada de peleas en el bus ni en el carro. Y los que se atrasan, nada de atrasos. Eso estaba duro, ¿no? Eso estaba duro. Pero si usted va a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, sabe, todo lo que hacemos, enseñanza, oración, ofrendas, cánticos, pasa a ser el ropaje
de la esencia, que es la adoración. La adoración no es lo externo que viene para ayudarme a hacer adoración. Llevo en lo interno. Y mientras yo abrazo a mi gente, y mientras yo alabo al Señor, y mientras participo de las oraciones y de la lectura bíblica, y mientras salgo a casa, todo eso es el ropaje de la esencia de la adoración. Que podamos entonces llevarnos eso para entender mucho mejor lo que el Señor nos dice que hagamos con respecto a adorar en espíritu y en verdad. Déjeme cerrar con una línea que el Señor nos muestra al final, en el versículo 23. Versículo 23, donde dice: porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Investigando un poco me dice: ¿usted entiende cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta del Padre? Es buscar que lleguen a ser adoradores, muchos más. Que Dios nos dé la gracia, no solamente de convencernos que somos adoradores, pero cómo no ayudar a quienes no son adoradores para que vengan y lo sean. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor les bendiga a todos.